La primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La palabra de Dios nos menciona aquí que Jesús es nuestro abogado. Y durante estos días hemos estado estudiando y leyendo en la palabra de Dios acerca del santuario. Ese santuario que Moisés construyó en el desierto y que lo construyó, según la palabra de Dios, imagen a lo que él había visto en visión de lo que había en el cielo. Definitivamente, cuando hablamos del santuario, hablamos del ministerio de Cristo en favor de nosotros. El santuario terrenal, que fue construido a imagen de lo que Moisés vio en el cielo, y la palabra de Dios utiliza esta declaración: Moisés hizo conforme a todo lo que Dios le había mostrado. Este santuario ilustraba tres fases del proceso de salvación: el atrio, Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; el lugar santo, donde Jesús intercedía, mediaba en favor del pecador ante el Padre; y finalmente el lugar santísimo, donde Dios se convertía, o Jesús se convertía, en el juez. La semana pasada nosotros estuvimos viendo noticias terribles acerca del coronavirus, y aún en este momento, mientras estoy grabando este video, muchas personas están desesperadas y están estresadas y también muy preocupadas por lo que pueda acontecer los siguientes días. Muchas personas están siendo puestas en cuarentena, algunos mercados están desabastecidos y crece una hasta histeria colectiva en muchas personas. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Y justamente hoy nosotros podemos notar aquí en el texto que tenemos a Jesús como nuestro abogado, como nuestro mediador. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas, ya lo recordamos, y hoy vamos a ver acerca de una cuarta fiesta. Vamos a recordar las fiestas anteriores. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta era la fiesta de los panes ácimos. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Y la cuarta fiesta era la fiesta de las semanas, o el Pentecostés. Esta fiesta que nosotros hoy estudiaremos tiene que ver con el Pentecostés. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. Recuerden ustedes que en la fiesta de las primicias los israelitas tomaban manojos o gavillas de cebada o de cereales para presentarlos ante el Padre, reconociendo que Dios había provisto cosecha. Ese era el primer día. 50 días después, los israelitas agradecían a Dios por las cosechas, porque ya ese tiempo se terminó los días de cosechas. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? ¿Qué lecciones podemos encontrar nosotros a través de esta fiesta? Permítanme leer, por favor, el versículo de Juan, capítulo 7, versículo 39. Vamos a leer allí el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 39, y dice lo siguiente. Vamos allí. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. ¿Qué representaba la fiesta del Pentecostés? ¿O a qué está haciendo referencia el mismo Jesús en ese texto que acabamos de leer? Recuerdan ustedes que cuando Jesús fue crucificado el día viernes. ¿Se acuerdan? El día sábado estuvo en el sepulcro y el día domingo Él resucitó de entre los muertos. Entonces, recuerda también que ya vimos que el día viernes representaba la Pascua, el Cordero sacrificado. El día sábado, ¿sí?, el 15 de Abib, representaba a la fiesta de los panes ácimos, donde Jesús fue molido por nuestros pecados. Y finalmente el día domingo, en la fiesta de las primicias, Jesús resucitó de entre los muertos. Pero en esta ocasión estamos hablando 50 días después, cuando Jesús finalmente, después de la resurrección, después de haber estado entre sus discípulos, finalmente ascendió
ante el Padre, ascendió a los cielos y se presentó ante el Padre. Eso es marcado como y conocido en la Biblia como la glorificación de Jesús. Jesús ahora llega y sube y entra al santuario, al lugar santo, a mediar por nosotros. Por eso es que Juan dice, Jesús es nuestro abogado. Tú puedes hoy tener la seguridad que solamente hay un intercesor entre tú y Dios. Un intercesor entre mí y Dios. Eso es algo que nosotros debemos destacar. Cuando Jesús ascendió al cielo, dice la Biblia que el libro de Hechos capítulo 2 registra una conversión impresionante. Una cosecha extraordinaria. 3,000 personas. Pedro predicando allí ante la multitud. Y en un solo día 3,000 personas fueron convertidas, aceptaron el evangelio. Este hecho bíblico es conocido por muchos como el impacto o el bautismo del Pentecostés. Justamente, esta era una señal de lo que Jesús estaba haciendo ahora, iniciando un ministerio en favor de nosotros. Es decir, Jesús, después de ser crucificado, ¿se acuerdan? En el atrio, después de que el cordero era sacrificado en el atrio, ahora la segunda fase del santuario era el lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos. Estaba el candelabro, estaba el altar del incienso y también estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. Esos 3 elementos eran importantes porque todos los días tenían que estar presentes. A eso se le llamaba una intercesión continua. Allí el sacerdote entraba diariamente después de haber sacrificado en la mañana y en la tarde un cordero para expiación de pecados. Entonces, no basta solamente con creer que Jesús o el cordero fue sacrificado aquí en el atrio, sino que necesitamos entender que después de ello, Jesús ahora se convierte en nuestro mediador, en nuestro sacerdote. Recuerda, cuando el pecado ingresó a esta tierra, nosotros fuimos apartados de una relación estrecha e íntima con Dios. La Biblia enseña que Adán y Eva podían tener comunicación con Dios cara a cara. Pero nosotros hoy no podemos tener esa misma comunicación. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho separación, dice Isaías. El pecado formó una brecha grande. Nosotros ahora necesitamos de un intercesor, de un mediador. El israelita que había pecado en los tiempos de Moisés, el israelita tenía que llevar un cordero, pero no lo llevaba él directamente, sino que necesitaba la acción o ayuda de un mediador. Ese era el sacerdote. El sacerdote tomaba el sacrificio y lo llevaba entraba al lugar santo y tomaba allí ese sacrificio, esa sangre, y rociaba, asperjeaba la tela, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. De esta manera, el sacerdote se convertía en un intercesor, en un mediador, porque el hombre no podía tener acceso al Padre. Cuando un sacerdote llevaba este sacrificio y lo colocaba y se presentaba delante de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esta acción representaba a Jesús, o representa a Jesús intercediendo por nosotros. Nosotros íbamos a morir. El ser humano debía morir. La paga del pecado es muerte, pero por la intercesión de Jesús, por la acción mediadora de Jesús, hoy podemos nosotros tener acceso ante el Padre, porque detrás de ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el lugar santísimo, y ahí representaba la gloria de Dios, la Shekinah, y donde nosotros podíamos tener acceso al Padre. Finalmente, hay algo que nosotros debemos destacar: el ministerio de Jesús como nuestro abogado. Vamos a leer nuevamente el texto de primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que nosotros pequemos.
Esto es interesante porque Dios se refiere a nosotros como un padre. Dice, ¿no? Juan está diciendo, hijitos míos, de manera tierna. Hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no pequen. Dios no quiere que nosotros pequemos. Dios no quiere que nosotros cometamos errores, lastimemos a otras personas, nos lastimemos a nosotros mismos con nuestras decisiones, con nuestras acciones y hasta con nuestros pensamientos. Pero dice, y si por acaso alguno de ustedes ha pecado, tranquilos, tenemos a Jesús como nuestro abogado. En estos tiempos, quizás un abogado resulte una imagen no tan agradable, porque algunos abogados no dan una buena impresión de su profesión. Por supuesto hay abogados que sí, hay muchos buenos abogados como en todo. Hay buenos y malos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. ¿Cuál es la labor de un abogado en un juicio? La labor de un abogado en un juicio es defender al acusado. ¿Y quién es el acusador? Satanás. Satanás es el acusador que está detrás de nosotros, a pesar de que él es el causante de que los seres humanos cometan errores, se equivoquen, pequen y transgredan la ley de Dios. Satanás siempre los acusa y quiere que todas las personas que pecan, se vayan con él al infierno, sean destruidos completamente en el juicio final. Porque él no quiere ir solo. Él sabe que le queda poco tiempo, por eso hace todo lo posible para que todas las personas le acompañen y él no sufra solo en el juicio final. Entonces, como Satanás es el acusador, ahora Jesús se presenta ante el Padre y le dice, Padre, yo ya morí por este pecador. Este hijo tuyo es desobediente, lastimó, cometió muchos pecados, pero yo morí en lugar de él. Entonces él se presenta ante el Padre, le muestra sus manos con los agujeros de los clavos, pero esas manos que simbolizan el amor. Por eso es que no solamente basta con creer en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Hay muchos cristianos que creen que todo fue realizado en la cruz del Calvario y es suficiente. Y es cierto, la cruz de Cristo es suficiente, la muerte de Cristo Jesús en nuestro lugar es suficiente, pero de nada servirá si nosotros no creemos en Jesús como nuestro mediador, como nuestro abogado. Recuerda, el santuario era una ilustración del plan de salvación. Entonces, no terminaba todo en el atrio. Tenía que continuar en el lugar santo y después en el lugar santísimo, como vamos a ver mañana. Entonces, si tú crees que Jesús murió por ti, amén. Pero tienes que creer también que Jesús es tu abogado, porque necesitas un abogado. La cruz del Calvario, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es la garantía, es la garantía de que tú puedes tener acceso, perdón. Pero la Biblia mismo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por nosotros, sí, pero no es suficiente creer en la muerte de Jesús. Necesitamos aceptar a Jesús como nuestro mediador, como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Mira lo que dice la Biblia en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ese texto es muy interesante y muy importante leerlo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice lo siguiente. Fíjate aquí. Pues hay un mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo mediador. Hay cristianos muy buenos y de tan noble corazón y sinceros que leen la Biblia también y que creen en Dios, que de vez en cuando van y confiesan sus pecados ante seres humanos, mortales como tú y yo. Y esos seres humanos les dicen que hagan algunas otras cosas para mitigar o para que sus pecados sean limpiados. Pero Timoteo dice que
Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Estoy hablando para alguien que quizás ha tomado una decisión incorrecta en su vida. Hace muchos años, hace un mes o quizás hace algunos días, has cometido algún pecado. Tu vida está siendo manchada por alguna situación que tú no quisiste hacer, pero finalmente lo hiciste. Sabes que está mal. Tú no tienes paz en tu corazón. Te sientes quizás triste, vacío, culpable, decepcionado y no crees que hay esperanza para ti. Puedes tener la seguridad de que si tú vas a la cruz de Cristo, vas a Jesús por fe, creyendo en que Jesús murió por ti y Él puede darte acceso al perdón ante el Padre, porque Él es el abogado, Él es el defensor. El acusador, que es Satanás, siempre estará detrás de ti, diciéndote tu pecado, diciéndote que no tienes esperanza, diciéndote que no hay esperanza para ti, diciéndote que no hay solución para ti, que nunca vas a cambiar. ¿Cuántas veces yo escuché personas que dicen: pastor, nadie cree en mí, nadie cree en mí, hasta yo mismo no creo en mí? Y no me siento perdonado porque hice cosas malas, cosas que no son fáciles de explicar con palabras simples. Quiero decirte a ti que la muerte de Jesús y la intercesión de Jesús en el santuario celestial, en el lugar santo, Jesús es tu abogado. El problema no es nuestro pecado, el problema no es lo que nosotros hayamos hecho. Como yo te dije el otro día, yo no sé qué cosas hayas hecho tú, cosas malas, terribles, tristes, complicadas y quizás muy lamentables. Yo no sé lo que hayas hecho tú, pero sí sé lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario, y sí sé lo que Dios puede hacer por ti si tú vas a Él y le dices: Señor, ayúdame, dame perdón, dame paz, dame esperanza. En el santuario celestial, así como en el santuario terrenal, en la parte en el lugar santo, Jesús se muestra como nuestro abogado, se muestra como nuestro intercesor. Yo quiero finalizar diciéndote lo siguiente: hoy podemos ir con toda seguridad ante el Padre. Hoy podemos tener la seguridad de que no importa qué es lo que hayamos hecho. Y esto parece una frase cliché de un predicador. No, pero no lo es. Es una realidad. No importa qué es lo que tú hayas hecho. Estoy hablando para alguien que quizás has pasado por un caso de aborto, quisiste suicidarte, quitarte la vida, o que hiciste alguna cosa terrible que nadie sabe, solamente tú. No importa. Hay perdón para ti. Jesús, como nuestro abogado, se presenta ante el Padre y le dice: Padre, mi hijo que está llorando, mi hijo que no tiene paz en su corazón, mi hijo que no puede conciliar el sueño por las noches, mi hijo que vive frustrado porque no pudo concretar sus sueños y piensa hasta en lo más terrible e inimaginable, Él puede tener acceso, porque yo morí por Él. Yo morí por este pecador, por este hijo tuyo que hoy está sufriendo. No sé, a lo mejor estoy hablando en esta hora para alguien que pertenece a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, que no entiende el tema del santuario. El tema del santuario es ilustrado en el libro de Hebreos. El tema del santuario es largamente mostrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero no todos lo entienden. ¿Y por qué? Porque quizás no todos van y abren la Biblia con oración, o no todos han sido predicados en esta verdad. La Biblia nos dice que Jesús es el sacrificio, es el Cordero de Dios, pero dice también que Él es el abogado. Mañana veremos acerca del papel de Jesús en el lugar santísimo. Pero yo no quiero terminar este mensaje pensando en mañana, sino en hoy. Hoy tú puedes tener la seguridad de perdón.
Hoy tú puedes tener la seguridad de acceso al Padre. Cuando nosotros fuimos creados para vivir en una comunión estrecha, íntima con Dios, con el Padre. Adán y Eva caminaban y conversaban con Jesús. Era una cosa maravillosa, extraordinaria. Pero un día podremos hacerlo nuevamente. Un día tú y yo podremos tener acceso ante el Padre. Un día tú y yo podremos ser felices porque fuimos creados para ello. Pero mientras tanto, hoy tú puedes tener la seguridad que hoy Jesús es tu abogado, es tu Salvador, es el mediador. Él quiere reconciliarnos, dice la Biblia, con el Padre. Estábamos enemistados por el pecado, merecíamos morir, pero hoy Jesús se presenta y le dice: Padre, acepta mi hijo, porque yo morí en su lugar. Amén. ¿Quisieras tú entregarle tu corazón a Jesús? ¿Quisieras tú decirle en esta hora: Señor Jesús, te agradezco, te doy gracias porque tú eres mi abogado? Yo no hago nada, yo no tengo nada de valor, he hecho solamente cosas malas y terribles, he hecho cosas vergonzosas que ni siquiera podía explicarlo de manera simple. Pero gracias porque tú hoy eres mi abogado. Gracias porque tú hiciste y haces por mí ante el Padre para que yo pueda tener perdón y esperanza. Hoy es el día. Hoy tú puedes cambiar la historia de tu vida. Hoy tú puedes empezar a dormir tranquilo, perdonado, porque Jesús es tu abogado. Que Dios te bendiga.